vamos a presentar los testimonios orales más importantes de nuestro siglo. El que comienza en 1880 con la década de Roca, atraviesa el centenario soñando con un gran país y ve robustecerse a la República en 1916, cuando Irigoyen es elegido presidente. Por voluntad popular, Irigoyen inicia en 1928 su segundo mandato. 2 años más tarde, lo destituye un golpe militar encabezado por José Félix Uriburu, quien asume el poder. Esta antigua grabación recuerda su primera proclama. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Y así comienza la cuestionada década del 30. Una de las voces políticas más importantes es la de Lisandro de la Torre, el líder demócrata progresista. Santa Fe, restaurada y regenerada por la acción gubernativa del Partido Demócrata Progresista, es un ejemplo maravilloso que se reconoce y que se señala en todas partes. Agustín P. Justo completa su periodo presidencial. Lo sucede Roberto M. Ortiz, que renuncia y muere, dejando al vicepresidente Ramón Castillo a cargo del Poder Ejecutivo. En 1943, Castillo es derrocado por un nuevo golpe militar. El general Ramírez se pone al frente del gobierno de facto. Ante el pueblo de la República, fuente de toda soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. La Guerra Mundial, que se había desatado en 1939 y en la que la Argentina mantuvo una cuestionada posición neutralista casi hasta el final, había terminado. El general Farrell es el nuevo presidente militar y promete ayuda a la Europa devastada. Tócanos, entonces, cumplir el deber humanitario de una amplia colaboración para que nuestro pueblo envíe los frutos de su trabajo, de su solidaridad cordial y fraterna, hasta donde la miseria, el dolor y la muerte han escrito la página conmovedora de la última tragedia. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, un hombre desconocido va adquiriendo importancia y una trascendencia inusitada entre los sectores populares. Se llama Juan Domingo Perón. Su actuación culmina el 17 de octubre de 1945, momento en que se inicia una década decisiva de nuestro siglo. Hace casi 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino.
siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Después de las elecciones de febrero de 1946, el peronismo se instala en el gobierno. Con él aparece la presencia fundamental de Eva Perón. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Se convierte inmediatamente en la abanderada de los humildes. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. En la abanderada de los derechos femeninos, Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. y por sobre todo, en la abanderada de los trabajadores. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud y por sobre todas las cosas habían perdido la esperanza de un futuro mejor, que fue el general Perón que lo rectificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los mundopatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Sucedió el 26 de julio de 1952. La pérdida de la jefa espiritual agobia de dolor a su pueblo. El 11 de noviembre de 1951, el general Perón había vuelto a ser elegido presidente por amplia mayoría de sufragios. La euforia económica se acaba y su segundo gobierno se resiente cada vez más. Las críticas arrecian desde diversos sectores, como esta de Alfredo Palacios, la legendaria figura del Partido Socialista. Que las torturas a los presos políticos y a sus abogados se aplican como sistema. Que las universidades han perdido su autonomía y su prestigio. Y en las escuelas se deforma la mente y el sentimiento de los niños. Y por último, que acaba de firmarse un contrato concediendo a una compañía extranjera 49.800 kilómetros cuadrados con el derecho exclusivo durante 40 años, prorrogables a su voluntad, de extraer y explotar petróleo, además de construir y mantener aeropuertos, campos de aterrizaje, dentro y fuera del área concedida, lo que significa la entrega de bases a un país extranjero, y sistemas inalámbricos de teléfonos y embarcaderos, amén de otros privilegios que afectan a la soberanía.
Después del fallido golpe del 16 de junio de 1955, que deja el saldo de 200 muertos a raíz del bombardeo de Plaza de Mayo, la lucha entre peronismo y oposición se desata frontalmente. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor, con nuestra tolerancia exagerada. Nos hemos ganado el derecho de reprimirlo violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. La revolución del 16 de septiembre de 1955 pone al general Lonardi al frente del Ejecutivo. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. Diferencias de criterio entre las facciones de las Fuerzas Armadas hacen que el general Aramburu lo reemplace a los 2 meses. Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución. Durante la gestión de la Revolución Libertadora, como se la llamó, irrumpen los partidos políticos con la Convención Constituyente y se preparan las elecciones de 1958. El doctor Arturo Frondizi se convierte en el nuevo presidente constitucional de la Argentina. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos electrógenos, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. Pero la débil democracia instalada termina en 1962, derrocada por otro golpe militar. Me dirijo esta noche al pueblo de la República para intentar una explicación de los acontecimientos que nos ha tocado vivir en el pasado reciente, así como expresar con modestia republicana la opinión que me merece el futuro inmediato. José María Guido
había asumido el gobierno interino. Dentro del ejército, la lucha entre los azules y los colorados se acentúa en estos años. En 1963, las nuevas elecciones llevan al doctor Arturo Illia, radical, al poder ejecutivo. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Todo eso, si solo eso fuera, únicamente resultaría un espejismo pernicioso para calmar las ansias que el pueblo vive en medio de un desierto de duras realidades económicas. El brote de esta nueva democracia tampoco prospera, acosada por presiones militares y sindicales. En junio de 1966, otro golpe de las Fuerzas Armadas pone al general Onganía al frente del Estado. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.